Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Daremos inicio a un nuevo video. Comencemos. ¿Qué significado tiene el pecado de muerte? Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Es uno de los versículos más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. De todas las interpretaciones que hay sugerido, ninguno parece responder a todas las preguntas concernientes a este versículo. Existen 4 personajes bíblicos que muestran el pecado de muerte. Usa. Las circunstancias que llevaron a la muerte de Usa están registradas en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 14. El rey David decidió traer el arca del pacto desde Kiriat Yarim hasta Jerusalén, una distancia de aproximadamente 16 kilómetros, y mandó a construir un carruaje nuevo para transportarla. Durante el viaje a Jerusalén, los bueyes tropezaron. Usa, quien iba caminando al lado del carruaje, puso su mano para evitar que se cayera el arca. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 10. Al parecer fue una reacción automática por parte de Usa, pero ante los ojos de Dios las acciones de Usa fueron muy serias y cayó muerto en ese mismo instante. ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Fue una reacción demasiado dura y cruel por parte de Dios? Desobediencia de las instrucciones de Dios. Este incidente es un ejemplo de cómo las personas hacen caso omiso de las instrucciones de Dios y hacen lo que ellos creen que deben hacer. Dios había dado una instrucción muy clara acerca de cómo debían transportar el arca. En Éxodo capítulo 25 versículo 14 al 15 y Deuteronomio capítulo 10 al versículo 8 vemos que el arca había sido construida con unos anillos a los costados para los levitas pudieran cargar sobre sus hombros. En Números capítulo 7 versículo 9 dice que este grupo de levitas, los hijos de Coat, no usarían los carros de bueyes porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y Dios fue muy claro cuando les advirtió a los levitas que cuando estuvieran cargando objetos sagrados, ellos no tocaran cosas santas, no sea que mueran. Las intenciones de Usa eran buenas, pero Dios trabajó con acción, tal vez para nuestros ojos buenos. Dios le gusta que le obedezcan. Moisés. Números capítulo 20, versículo 8 al 12. Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca para dar de beber agua a su pueblo. Y Moisés golpeó 2 veces, desobedeció la orden directa dada por Dios. Este fue un error terrible. La roca que es Cristo debía ser crucificado una vez y para siempre para el perdón de todos los pecados de aquellos que creyeran en él y no más. Es por eso por lo que la desobediencia de Moisés fue mucho más grande de lo que se puede observar superficialmente. Por eso Dios solo dejó que viera la tierra prometida, pero que no la tocaría. Por esa razón Dios le quitó la vida por su desobediencia. Ananías y Zafira. ¿Por qué murió Ananías y Zafira?
Pedro, que leía los corazones, descubre el engaño de Ananías y su esposa Zafira, que se reservaban parte de las ganancias de la venta de unas tierras. El castigo fue fulminante, la muerte de Ananías y posteriormente el de su esposa y cómplice. La mejor interpretación se puede encontrar comparando este versículo con lo que sucedió a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. También podemos leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Dios ha llamado a sus hijos a la santidad. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Y Dios los corrige cuando pecan. No somos castigados por nuestros pecados en sentido de perder la salvación o de estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, somos disciplinados, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 dice que llega un momento en que Dios ya no puede permitir que un creyente continúe en pecado sin arrepentirse. Cuando se llega a este punto, Dios puede decidir quitarle la vida al creyente que peca de manera obstinada. La muerte es una muerte física. Dios a veces purifica a su iglesia quitando a aquellos que deliberadamente le desobedecen. El apóstol Juan hace una distinción entre el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. No todo el pecado en la iglesia se trata de la misma manera, porque no todo el pecado se eleva a nivel de pecado que lleva a la muerte. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 32, Dios trató con el pecado intencional y premeditado en la iglesia, quitando la vida física del pecador. Este es quizás también lo que Pablo quiso decir con la destrucción de la carne en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Tenemos que tener en cuenta que el pecado de muerte no es muerte espiritual o de condenación, sino solo muerte física, que Dios ha decidido quitarle la vida a alguien sin condenarlo, solo de separarlo de la vida, para que pueda alcanzar salvación al final de los tiempos. Por eso dice Juan que hay pecado de muerte que no se debe de pedir, porque es decisión de Dios quitar al que Él quiere, y ni con oraciones se puede revertir eso. Tanto Usa, Moisés, Ananías y Zafira murieron, pero siempre alcanzaron salvación. Juan dice que debemos orar por los cristianos que están pecando y que Dios escucha nuestras oraciones. Sin embargo, puede llegar un momento en que Dios decida cortar la vida de un creyente debido a un pecado que cual no se arrepiente. Las oraciones por una persona que no quiere cambiar no serán efectivas. Hasta aquí llegamos con este breve resumen. Síguenos para que llegue la palabra de Dios a todas partes. Suscríbete, dale like y comparte. Y comenta lo que piensas. Soy Juan en Revelaciones SB. Hasta pronto.